El elemento. ¿Cómo encontrar tu mayor ventaja competitiva después de los 50? ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy quiero que hagamos algo distinto. En los videos anteriores hemos hablado de estrategia, hemos hablado de franquicias, de currículums, de cómo saltarnos las barreras de recursos humanos. Hemos sido prácticos, casi quirúrgicos, porque cuando un hombre está en el punto de ¿y ahora qué?, necesita herramientas, no poesía. Pero hoy quiero que hagamos una pausa. No una pausa para desconectarnos, una pausa para conectar con algo más profundo. Porque he notado algo en los mensajes que me escriben, en las conversaciones que tengo en este café imaginario con ustedes. Hay una pregunta que no me hacen en voz alta, pero que está en el fondo de cada mensaje. Y esa pregunta es, ¿y si todo lo que he hecho hasta ahora no era lo mío? ¿Y si esta crisis no es un accidente, sino una oportunidad para descubrir algo que dejé enterrado hace décadas? Hace años leí un libro que me cambió la forma de entender el talento. Se llama El Elemento, de Sir Ken Robinson. Y lo que Robinson propone es simple y profundo a la vez. El elemento es el punto donde el talento natural se encuentra con la pasión personal. Donde haces algo que se te da bien y que además amas hacer. Y hoy quiero llevarte a través de esa idea, pero aplicada a nuestra realidad. La realidad de un hombre de 50 años que ha vivido en el mundo de las empresas, que ha tomado decisiones difíciles y que de repente se encuentra sin el andamio que durante décadas lo sostuvo. Porque tengo una tesis que quiero compartir contigo. Las crisis profesionales no son un castigo, es una interrupción necesaria. Es el universo diciéndote, ya terminaste ese capítulo, ahora es momento de escribir el que realmente querías escribir, pero tenías miedo. Vamos por capítulos, como siempre. Acompáñame en esta reflexión. Capítulo 1. ¿Qué pasa cuando el plan que seguiste durante 30 años se rompe? Hace unos meses recibí un mensaje de un hombre que llamaré Fernando. Fernando tenía 54 años. Había sido contralor financiero en una empresa durante 22 años. Había hecho la carrera perfecta como debe de ser. Universidad, maestría en finanzas, varios diplomados, ascensos cada 4 o 5 años. Y un día, la empresa fue adquirida por un fondo de inversión. Llegaron nuevos dueños, nuevas reglas, nuevos directores. Y Fernando, que había dado 22 años de su vida a esa empresa, recibió una carta de liquidación y una caja con sus pertenencias. En su mensaje me decía algo que me partió el alma, pero que también me hizo reflexionar. No sé quién soy sin mi cargo. Durante 22 años fui el contralor. Mis tarjetas de presentación decían eso. Mis correos terminaban con eso. Mi familia me presentaba como eso. Y ahora, de repente, no tengo respuesta cuando alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo también pasé por ese momento en que te das cuenta de que te has definido por tu trabajo durante tanto tiempo que ya no sabes quién eres en él. Y aquí está la primera verdad incómoda de esta conversación. Tu trabajo no es tu identidad. Tu título no es tu talento. Tu cargo no es tu elemento. Lo que Fernando no sabía en ese momento es que esas crisis, esa sensación de estar perdido, era en realidad el suelo fértil para algo nuevo. Pero para verlo, primero tenía que dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Capítulo 2. ¿Qué es el elemento para un hombre en los 50 años que viene de años trabajando en la empresa? Ken Robinson define el elemento como el punto de encuentro entre dos cosas, lo que se te da bien y lo que te apasiona. Pero quiero hacer una adaptación para nosotros, los hombres que venimos del mundo de las empresas, porque cuando escuchamos talento y pasión, muchos pensamos en cosas como tocar un instrumento, pintar, escribir poesía, y eso está bien, pero no es lo que voy a contar. Para un hombre de 50 años que ha entregado su vida a las empresas, el elemento no es un hobby, es una capacidad estratégica olvidada. Déjame explicarte. A lo largo de tu carrera, desarrollaste habilidades específicas. Negociación, análisis financiero, gestión de equipos, resolución de conflictos, pensamiento sistémico. Esas son capacidades duras, entrenadas y valiosas. Pero debajo de esas capacidades hay algo más profundo.
Hay talentos naturales que traías contigo desde antes de que te enseñaran a hacer estados de resultados. Talentos que quizás sacrificaste en el altar de la seriedad profesional. Fernando, el contralor financiero, descubrió algo interesante en nuestro proceso de trabajo. Cuando le pedí que me contara qué era lo que más disfrutaba en sus 22 años de trabajo, no me habló de números. Me habló de una ocasión en que tuvo que mediar entre el departamento de producción y el de ventas, que estaban enfrentados por un tema de presupuestos. Logré que se sentaran en la misma mesa, me dijo Fernando. Logré que cada uno entendiera la presión del otro. Y al final, no solo resolvimos el problema financiero, sino que los dos equipos empezaron a colaborar como nunca antes. ¿Y eso qué te dice?, le pregunté. Que lo mío no son los números, respondió. Lo mío es hacer que la gente se entienda. Mi talento es la mediación estratégica. Fernando había pasado 22 años creyendo que su valor era técnico, su elemento era humano, y no lo había visto porque el sistema lo había etiquetado como contralor. ¿Cuántos de ustedes están en la misma situación? ¿Cuántos han sido gerentes de planta cuando su verdadero talento era la mentoría? ¿Cuántos han sido directores comerciales cuando su verdadera pasión era el diseño de sistemas? La crisis que estás viviendo no es el final de tu carrera, es el final de tu etiqueta y el principio de tu elemento. Capítulo 3. El caso que me enseñó que el talento olvidado puede valer más que un título. Antes de seguir con Fernando, quiero contarte una historia personal. No es mía, pero la viví muy de cerca. Mi esposa, después de muchos años de trabajo en el sector de logística, enfrentó una crisis de salud que la obligó a dejar su empleo. No fue una decisión voluntaria, fue un paro forzoso. Y durante ese tiempo, mientras se recuperaba, comenzó a acompañar a nuestro hijo en sus actividades escolares. En la escuela usaban una técnica llamada felting. Es un arte textil en el que, con lana y agujas especiales, se crean figuras, se esculpen figuras con lana. Es un proceso lento, minucioso, que requiere paciencia y pulso. Mi esposa lo intentó, al principio por acompañar a nuestro hijo, pero rápidamente descubrió algo que no esperaba. Tenía un talento natural para eso. Sus figuras no eran bonitas, eran excepcionales. Tenían una calidad, una expresividad, un detalle que las hacían distintas, únicas. Yo la veía pasar horas en su mesa de trabajo, completamente absorta. Perdía la noción del tiempo. No era un trabajo para ella, era algo más. Y entonces pasó algo que no anticipamos. Otras madres de la escuela vieron sus figuras y quisieron comprarlas. Luego fueron los maestros. Luego las personas que no conocíamos, que escuchaban por recomendación. Hoy, mi esposa gana más haciendo figuras de felting que lo que ganaba en su empleo formal. Y no solo eso, está realizada. No se despierta pensando, tengo que ir a trabajar. Se despierta pensando, ¿qué voy a crear el día de hoy? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu experiencia y con tu futuro? ¿Qué tiene que ver con un hombre de 50 años que fue contralor financiero o gerente de planta? Todo, tiene que ver todo. Porque lo que mi esposa descubrió no fue una manualidad. Descubrió su elemento, ese punto donde su talento natural, paciencia, pulso, sensibilidad estética, se encontró con su pasión, crear, dar vida a algo con sus manos. Y ese elemento resultó tener valor en el mercado. No porque fuera arte, aunque es artístico, sino porque es único. Y lo único, en un mundo de productos masivos, tiene su precio y alto valor. Ahora, la pregunta para ti es, ¿qué talento natural enterraste hace décadas porque no era algo serio? ¿Qué habilidad dejaste de cultivar porque no encajaba con tu título? ¿Qué cosas hacías de niño o de joven que te hacían perder la noción del tiempo? Esa es tu mina de oro y está más cerca de lo que crees. Capítulo 4. Los dos grandes obstáculos, el ego y el miedo al juicio. Ahora viene la parte incómoda, porque no basta con identificar tu elemento. Hay dos enemigos internos que te van a impedir actuar. El primero es el ego.
El ego es esa voz que te dice, ¿cómo yo, con mi maestría, con mis doctorados o con mi experiencia, lo que sea, voy a dedicarme a algo que no sea un puesto de director? ¿Cómo voy a explicarle a mis colegas que ahora hago esto? ¿Qué van a pensar de mi familia? ¿Qué va a pensar mi familia? Fernando, el contralor, tuvo ese momento. Cuando empezamos a explorar su talento para la mediación estratégica, me dijo, pero eso no es un trabajo, eso es algo que cualquier gerente debería saber hacer. Fernando, le respondí, si cualquier gerente lo supiera hacer, tu empresa no habría tenido el conflicto que tú resolviste. Que algo parezca sencillo no significa que sea común. Tu talento es raro y lo raro se paga. El segundo obstáculo es el miedo al juicio. Ken Robinson decía algo muy lúcido. Los adultos tenemos miedo a equivocarnos. Cuando somos niños, no nos da vergüenza intentar algo o fracasar. Un niño se cae y se levanta. Un adulto ni siquiera intenta, por miedo a que lo vean caer. A los 55 años, ese miedo se multiplica por 10, porque ya tienes una reputación construida, porque ya hay gente que te respeta, o que crees que te respeta. Y la idea de empezar algo nuevo, donde no eres experto, donde puedes fracasar, te paraliza. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué es más arriesgado? ¿Intentar algo nuevo que te apasiona o seguir muriendo lentamente en la irrelevancia de un sistema que ya te descartó? Porque esa es la verdad. El sistema, yo te digo, que no te quiere, ¿eh? Ya no encajas en su molde. Entonces, ¿qué tienes que perder? Esa es la pregunta del millón. Y quiero que la pienses antes del siguiente capítulo. Capítulo 5. El ejercicio práctico. Cómo cavar en tu propia mina. Vamos a hacer algo práctico, porque soy hombre de acción, no de teoría. Quiero que tomes una libreta ahora mismo. Si estás en el coche, en el trabajo, en tu casa, ponle pausa al video. Toma papel y lápiz, porque esto es importante. Vamos a hacer 3 listas. No te autocensures, no juzgues, solo escribe. Lista número 1. Lo que fluye. Pregúntate, ¿en qué actividad pierdo la noción del tiempo? No vale decir ver televisión o navegar en redes sociales. Piensa en actividades donde tú eres protagonista, no espectador. ¿Dónde te sumerges tanto que cuando levantas la cabeza ha pasado 1 hora y no te diste cuenta? Para mí, por ejemplo, es escribir. Cuando estoy estructurando una idea, cuando estoy armando una clase, cuando estoy organizando una consultoría, el tiempo desaparece. Para Fernando, era cuando mediaba entre 2 personas enfrentadas. Para mi esposa, era cuando sus manos trabajaban la lana. ¿Cuál es la tuya? Lista número 2. Lo que los demás te piden. Pregúntate, a lo largo de tu carrera, ¿para qué te buscaba la gente fuera de tus funciones oficiales? Quizá no era tu trabajo, pero tus colegas acudían a ti para resolver conflictos, o para explicar conceptos difíciles de forma sencilla, o para organizar el caos de un proyecto, o para levantar la moral de un equipo desmotivado. Esa es la señal poderosa. Lo que los demás te piden, incluso cuando no está en tu descripción de puesto, es un indicador de tu talento natural. Lista número 3. La chispa olvidada. Pregúntate, ¿qué hacías antes de que el mundo te dijera que tenías que ser serio? Antes de que te preocuparas por un sueldo, un título, un prestigio. Antes de que eligieras una carrera porque daba dinero. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué se te daba bien de niño o de adolescente? Esta es la lista más difícil, porque duele recordar lo que dejamos atrás, pero también es la más reveladora. Yo, por ejemplo, escribía cuentos. Me encantaba inventar historias. Luego, la vida me llevó por el camino de los números, las finanzas, la empresa, la consultoría. Y durante décadas, esa chispa quedó enterrada. ¿Qué hay enterrado en ti? Esa es la pregunta. ¿Qué hay enterrado en ti? Capítulo 6. El puente. Cómo tu experiencia en la empresa potencia tu elemento. Cuando encuentras tu elemento, no empiezas desde cero. No eres un adolescente que descubre un talento y que tiene que aprender todo. Tú eres un hombre en el rango de los 50 años con décadas de experiencia en gestión, en estrategia, en ejecución, en resolución de problemas. Tu elemento, combinado con tu experiencia, te vuelve imbatible.
Déjame darte ejemplos concretos. Supongamos que tu elemento es la cocina. No eres un chef novato. Eres un hombre que entiende de costos, de gestión de inventarios, de negociación con proveedores, de márgenes de ganancia, de atención al cliente. Cuando abres un negocio gastronómico, no compites con el joven que sabe cocinar, pero no sabe administrar. Le llevas décadas de ventaja. Supongamos que tu elemento es la escritura. No eres un escritor amateur. Eres un hombre que entiende de estructuras narrativas aplicadas a los negocios, que sabes cómo comunicar ideas complejas de forma sencilla, que tiene una red de contactos en industrias que necesitan exactamente ese servicio. Supongamos que tu elemento es la mediación, como Fernando. No eres un conciliador. Eres un hombre que entiende la dinámica de las organizaciones, que ha visto decenas de conflictos desde adentro, que sabe qué funciona y qué no. ¿Ves el poder? No estás empezando de cero. Estás aplicando tu sabiduría ejecutiva a un campo que te apasiona. Y eso no tiene precio en el mercado, porque el mercado no paga por talento en bruto. El mercado paga por talento combinado con criterio. Y el criterio lo dan los años que tú tienes. Capítulo 7. El momento de la verdad. ¿Qué es más arriesgado? Llegamos al punto de inflexión de esta conversación. El momento en que tienes que decidir. Hasta aquí hemos hablado de teoría, de ejemplos, de ejercicios, pero todo esto no sirve de nada si no hay decisión. Así que voy a hacerte una pregunta directa y quiero que la respondas en tu cabeza con honestidad brutal. ¿Qué es más arriesgado? ¿Intentar algo nuevo, basado en tu elemento, o seguir haciendo lo mismo que ya sabes que no funciona? Porque si has llegado hasta aquí en este video, es porque el sistema tradicional ya te falló. Los currículums no funcionaron. Las entrevistas no llegaron. Las franquicias te generan dudas. El camino que conoces ya no está disponible. Entonces, ¿cuál es el riesgo real? El riesgo de intentar algo que te apasiona y que se te da bien y descubrir que el mercado sí lo valora. ¿O el riesgo de seguir enviando currículums a vacantes que no te van a contestar, esperando un milagro que cambie las reglas del juego? Yo tomé ese riesgo. Y sí, da miedo. Dio miedo dejar atrás la identidad de director, consultor, profesor universitario. Dio miedo decir, voy a escribir, voy a compartir mi experiencia en un canal, voy a construir algo nuevo. Pero déjame decirte algo, el miedo no se va. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. El miedo se queda. Lo que cambia es tu relación con el miedo. Aprendes a actuar con miedo, a moverte con miedo, a construir con miedo. Porque del otro lado del miedo está tu elemento. Capítulo 8. ¿Qué pasa cuando dejas de buscar afuera y empiezas a construir desde adentro? Fernando, el contralor financiero, tomó la decisión. No fue de un día para otro. Le tomó semanas procesar el ejercicio de las 3 listas. Le tomó más tiempo aceptar que su verdadero talento no eran los números, sino las personas. Y le tomó aún más tiempo vencer el ego que le decía, eso no es serio. Pero un día me llamó y me dijo, voy a ofrecer servicios de mediación estratégica para pequeñas empresas. Empresas que no pueden pagar a una consultora grande, pero que necesitan ayuda para que sus equipos dejen de pelearse y empiecen a colaborar. ¿Cómo vas a cobrar?, le pregunté. Por proyecto. Diagnóstico, intervención, seguimiento. Ya tengo mi primer cliente, una empresa de 30 empleados donde el dueño está harto de que sus 2 socios no se pongan de acuerdo. Fernando no se convirtió en terapeuta de empresas. No perdió su esencia ejecutiva. Simplemente dejó de intentar encajar en una etiqueta que no era la suya y construyó una carrera a la medida de su elemento. Hoy, 6 meses después, Fernando tiene 5 clientes recurrentes. Gana menos que cuando era contralor, pero está construyendo. Y lo más importante, no se despierta preguntándose, ¿para qué? Se despierta sabiendo que su trabajo importa y hay empresas que están dispuestas a pagar. Y tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué aprendimos con esta historia, queridos amigos? Hemos recorrido un camino en estos minutos. Desde la crisis de Fernando, pasando por el concepto de Ken Robinson,
hasta el ejercicio práctico de las 3 listas. Pero no quiero que te vayas con la cabeza llena de ideas. Quiero que te vayas con 3 lecciones claras. Las 3 lecciones que Fernando se llevó y que yo me llevé mucho antes que él. Aquí están. Lección número 1. Tu crisis no es un castigo. Es una interrupción necesaria. Cuando pierdes el trabajo después de los 50, es fácil caer en la narrativa de la víctima. El sistema me descartó. Soy demasiado viejo. Ya no sirvo. Pero esa narrativa es una trampa. No porque no haya algo de verdad en ella, sino porque te paraliza. Lo que yo te propongo es una narrativa distinta. El sistema te está diciendo que ya no encajas en su molde. Y eso es una buena noticia, porque el molde está mal diseñado. Tu crisis es la oportunidad de preguntarte qué querías ser antes de que el mundo te dijera qué es lo que tenías que ser. Y esa pregunta, aunque incómoda, es el primer paso hacia tu elemento. Lección número 2. Tu elemento no es un hobby, es una capacidad estratégica olvidada. No me malinterpretes. Si tu elemento es la carpintería fina, o la cocina, o la escritura creativa, no hay nada de malo en eso. Pero no lo reduzcas a un pasatiempo. Tu elemento, combinado con tu experiencia en dirección y empresas, es una ventaja competitiva única en el mercado. Porque tú no eres un artesano más. Eres un artesano que entiende de costos, de marketing, de gestión de equipos, de negociación con proveedores. Tú no eres un escritor más. Eres un escritor que entiende de estructura narrativa aplicada a los negocios, que tiene una red de contactos en industrias enteras. Esa combinación es lo que te hace imbatible y es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Lección número 3. El miedo no se va. Actúa con miedo. Esta es la lección más práctica y la más dura. Vas a tener miedo. Miedo al qué dirán. Miedo a fracasar. Miedo a que no funcione. Miedo a haber dejado pasar demasiado tiempo. El miedo no se va. No esperes a que desaparezca, porque si esperas a no tener miedo, nunca vas a empezar. La valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es actuar a pesar del miedo. Fernando actuó con miedo. Mi esposa actuó con miedo. Yo actué con miedo. Y todos descubrimos que del otro lado del miedo hay algo que vale la pena. Te voy a dejar con una pregunta. No necesitas responderme a mí. Respóndetela a ti mismo, en silencio, con honestidad. Si el dinero no fuera un problema, ¿qué capacidad estratégica o talento pondrías al servicio de los demás hoy mismo? No pienses en un trabajo. Piensa en qué es lo que sabes hacer mejor que la mayoría y que además disfrutas hacer. Esa es la semilla de tu elemento. Esa es la semilla de tu reinvención. Si esta reflexión te hizo sentido, te invito a escribir en los comentarios tu respuesta a esa pregunta. Porque leer las historias de otros hombres en tu misma situación es parte del proceso. Te das cuenta de que no estás solo, de que hay otros buscando su elemento igual que tú. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y comparte este video con otros hombres que necesiten escuchar que no es tarde, que nunca es tarde. Porque los hombres de nuestra edad no se rinden y no se retiran, se reinventan. Nos vemos en el próximo video.